And so the question that you chose to ask, will it be better where we're going? And though the answer I don't know for Bienvenidas al podcast de Aprende Escuchando, el podcast en el que aprenderás a través de historias, de experiencias de diferentes personas que voy a ir trayendo por aquí. Hoy tenemos al primer invitado, que es un placer tenerlo por aquí. Tenemos a Alberto. Alberto es entrenador, él es de Valencia y ahora nos explicará un poquito más sobre su manera de trabajar y en cómo está enfocado, pero por eso dejaremos que él se presente e intentaremos sacar historias, experiencias que él ha tenido con él mismo o con sus clientes para poder extraer todo eso a la vida real y ponerlo en práctica. Así que nada, Alberto, bienvenido. No sé, preséntate como tú quieras y dinos un poco qué es eso, qué es lo que haces tú. Bueno, pues muy buenas, Raúl. Tío, un placer estar aquí y debutar aquí contigo. Es un placer. Nada, pues como has dicho, soy Alberto. Me dedico principalmente al mundo del entrenamiento y más concretamente ayudo a personas a perder grasa, a hacerse fuertes, pero sobre todo a conseguirlo para siempre, que es un poco lo que más nos cuesta, ¿no? Yo lo que siempre le digo a la gente es que para perder peso no necesitan a un entrenador o a un nutricionista, porque realmente perder peso es muy fácil, ¿no? Lo complicado es lo que pasa luego. Entonces, pues me dedico básicamente a eso. Ya llevo alrededor de 5 años trabajando en este mundo. He tocado casi todos los palos. He estado en el mundo de más del, digamos, la resistencia. He estado en el mundo del fútbol, del ciclismo, del running. Me he ido pasando un poco al otro lado ahora y estoy única y exclusivamente centrada en esto, en el ámbito de la fuerza, pérdida de grasa y sobre todo los hábitos, que es lo que hablo todos los días. Qué bueno, tío. Pues mira, si quieres, ahora que has comentado esto, que has ido haciendo una pequeña transición, ¿cómo ha sido todo esto? O sea, cuando empezaste, ¿por qué empezaste en este mundo, sobre todo del entrenamiento, que es más a lo que tú te has enfocado? Igual sí que es verdad que también hablas sobre nutrición, cambio de hábitos, pero al final tú eres más especialista en esa parte de entrenamiento. ¿Cómo fue esa transición de cuando empezaste, hostia, empecé un poco en más deportes de equipo, resistencia, y has acabado enfocándote en la pérdida de grasa? ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, yo desde muy pequeño tenía muy claro que me iba a dedicar a esto, porque yo es lo que he mamado en casa. Yo en mi casa es casi todos, pues lo típico que dicen, no, pues mis padres son médicos, tal, pues lo mío era de entrenamiento, ¿no? Entonces yo tenía muy claro desde pequeño que me quería dedicar a esto. Siempre jugaba fútbol, entonces cuando terminé la carrera, incluso antes de terminar que ya estaba trabajando, pues me enfocaba mucho más en eso, que era pues lo que más había tocado, ¿no? El tema de la resistencia, más concretamente el fútbol. Luego me empezó a picar un poco el gusanillo del triatlón, de la carrera, de la bici, siempre me había molado mucho. Entonces empecé un poco trabajando con eso, también con opositores, pruebas de kilómetros y todo este tipo de cosas. Luego fui metiéndome un poco más en el mundillo y también en base a muchas amistades que tengo que están más enfocadas en la fuerza, pues como que me fui pasando de lado, ¿no? Y al final, también buscando un poco algo más estético, que es lo que buscaba yo con el entrenamiento, pues me fui decantando más por lo que es el entrenamiento de fuerza. Eso sí, fue un poco la transición de un lado a otro. Porque has comentado que tú en tu casa, pues eso, ya tienes un entorno, tienes algo que ya te llamaba a esa pasión, ¿no? Que ya te tira desde pequeño. No sé si podrías explicar qué trabaja en tu familia. Quiero decir, ¿son entrenadores? ¿Hay algún nutricionista? Más que nada para Sí. meterle contexto. Sí, claro, sin problema. Bueno, mi padre es entrenador a nivel de rendimiento, de alto rendimiento, más enfocado a resistencia, como te digo, carrera, ciclismo, todo este tipo de cosas. Por eso también me metí un poco, empecé en el mundillo, en ese apartado, ¿no? En el ámbito de la resistencia, pues porque es lo que escuchaba todos los días, sabía más o menos y era pues, solo había conocido eso realmente, entonces empecé por ahí. Cuando fui conociendo un poco más de todo esto y sobre todo también pues me fue tirando un poco más el ámbito estético, vi que la fuerza era lo que había que hacer. Entonces empecé a entrenar, me molaba muchísimo, veía que la gente que venía también a trabajar conmigo era lo que me pedía y fue un poco ya cambiando la cosa hacia el ámbito de la fuerza y al final es lo que más me mola. Me sigue gustando mucho el ciclismo, me sigue gustando mucho correr, el fútbol y demás, pero ha quedado como ya en un segundo plano.
Qué bueno. Aprovechando ahora que has comentado esto es un poco de resistencia y más de entrenamiento de fuerza, supongo que muchas personas de las que nos están escuchando tienen la misma duda que puede tener todo el mundo, que es, hostia, si quiero perder grasa, que al final es en lo que tú te enfocas, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme a correr horas y horas interminables? ¿Tengo que hacer ejercicio de fuerza? ¿Tengo que combinarlas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, esto lo hablamos todos, yo creo, tanto tú como pues, Sergio, Quique, todos los que estamos un poco metidos en todo esto, lo decimos yo creo que todos los días en redes, que si quieres perder grasa, la base de tu entrenamiento tiene que ser la fuerza. Pero esto siempre tiene una base, y no lo decimos porque nos guste entrenar la fuerza o porque nos lo inventemos. Que lo que digo yo siempre es, ¿se puede perder grasa corriendo? Seguramente sí. ¿Cuál es el problema? Yo siempre pongo principalmente los dos problemas que más suelen llamar la atención, que el primero es, a nivel estético, va a ser totalmente distinto perder grasa corriendo que haciendo fuerza, porque seguramente si lo haces corriendo tu aspecto será mucho más fofo, mucho más blando. En cambio, si lo haces entrenando fuerza, pues será un aspecto mucho más duro o tonificado que si lo hubieras hecho de otra manera. Y por otro lado, por supuesto, el tema de la masa muscular. O sea, ya sabemos que el músculo no es meramente estructural, sino ya se considera un órgano endocrino con liberación de hormonas. Entonces, es interesante que tengamos masa muscular. Si pierdes grasa corriendo, pues seguramente te lleves gran parte de esa masa muscular. En cambio, si lo hicieras entrenando a la fuerza, seguramente no. Por eso decimos que la base de un entrenamiento para pérdida de grasa tiene que ser la fuerza. No porque nos guste a nosotros ni porque nos lo inventemos, sino porque es así. No Es sé qué eso. piensas tú de esto, Raúl. Sí, mira, justo hoy he visto tu publicación que acabas de subir, bueno, hoy has subido una publicación y comentabas eso, ¿no? Que decías, hostia, si tuviéramos que recetar una píldora que fuera el medicamento por excelencia, sería el entrenamiento de fuerza. Y yo soy nutricionista, y igual es raro, ¿no? Que yo diga esto, pero creo que el entrenamiento de fuerza es esencial, o sea, es algo que si tú no aplicas ese estímulo a ese músculo, el músculo se queda empanado, se queda dormido y tú lo que necesitas es estimularlo. Y sí que es verdad que si me voy a correr, si hago ciclismo o lo que sea, estoy haciendo ejercicio, estoy moviendo el cuerpo, estoy mejorando mi nivel cardiovascular, pero al final nos movemos por hacer fuerzas, porque correr es hacer fuerza contra el suelo, por ejemplo, pero en la parte superior no estás trabajando nada, por ejemplo. Entonces yo opino, yo lo que saco siempre es, yo tengo un lema muy, muy centrado en el disfrutar, en la adherencia, ¿no? Que es, hostia, mi lema es disfruta comiendo saludable. Entonces yo no me enfoco en ninguna dieta en concreto. Entonces, en el enfoque que yo tengo a nivel general en la vida es eso, que tienes que disfrutar con cualquier cosa que haces, porque si disfrutas, lo acabarás haciendo. Porque si tú no disfrutas, no lo acabarás haciendo. Entonces yo creo que la parte más importante de entrenadores y nutricionistas que somos nosotros es hacerle a la persona que disfrute al principio y poquito a poquito ir cogiendo hábitos, quitando cosas sobre todo y empezando a implantar cosas nuevas. Por ejemplo, yo en mi caso llevo trabajando con gente 2 o 3 años y siempre veo que, hostia, entrenar en el gym, hostia, Raúl, es que no lo veo. Y le digo, ok, no pasa nada, ¿qué es lo que te gusta? No, me gusta salir en bici con mis amigos, no sé qué. Vale, muy bien. Pues al principio haz eso, porque eso te va a hacer ejercicio. No estás haciendo nada, vas a empezar a hacer ejercicio y si encima conmigo vas a mejorar tu alimentación, vas a ver cambios. ¿Qué pasa? Llegará un momento que me lo vas a pedir tú. Me lo vas a pedir tú. Y si no me lo pides tú, yo te lo voy a introducir de manera poco a poco. Porque es súper importante. Ahí está. Ahí está. Además, me gusta mucho lo que has dicho del tema de hacer lo que nos gusta, porque hay mucha gente que estará escuchando esto y dice, bueno, es que a mí no me gusta entrar en el gimnasio, entonces como estos chicos me están diciendo que haga lo que quiera o lo que me guste, pues no entre en el gimnasio, ¿no? Sin dejar de pensar que el problema que veo yo es que la gente piensa entrenamiento de fuerza y ya tiene en la mente a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Me voy a poner enorme, pesas, máquinas, cuando realmente entrenamiento de fuerza puede ser la calistenia, por ejemplo, o el TRX, o con tu propio peso corporal, como hemos visto en esta cuarentena, que también nos ha venido bien para eso, para ver que se puede entrenar en casa. Hay infinidad de maneras de entrenar la fuerza. No necesariamente te tienes que ir al gimnasio y entrenar como si estuvieras mal de la cabeza. Entonces eso también es una manera de hacerles ver a la gente que la fuerza se puede entrenar de muchas maneras y puedes encontrar la manera en la que te mole a ti hacerlo.
De hecho, con todo esto que ha pasado de la cuarentena, es un claro ejemplo para enseñar a las personas que no necesitas apuntarte a un gimnasio, que entrenar Ahí fuerza está. es tan fácil como tener un cuerpo, dos brazos, dos piernas y ya está. No necesitas nada Sí, más. Y eso muchas es. veces, y muchas veces para personas principiantes, sí que igual para personas que tengan más problemas, como por ejemplo obesidad, que igual, esto lo comentarás tú porque tú entenderás más de esto, pero yo creo que para personas que tienen un exceso de peso bastante elevado, igual ponerles a correr o ponerles a hacer sentadillas o ponerles a hacer flexiones puede ser algo un poquito, hostia, cuidado, por el tema de las articulaciones, así. No sé cómo tú lo ves esa parte, pero yo creo que puede ser un poquito, no peligroso, porque ya el ejercicio de fuerza va a ser beneficioso, pero igual lo puedes aplicar de una manera más sencilla. Ahí está. Ahí está, sí, totalmente. El tema de la obesidad o el sobrepeso es algo para tratar aparte y de hecho creo que no se podía, seguramente muchas de las cosas que comentamos en general en nuestro Instagram, con el tema de, pues el tema de la proteína, el tema de las verduras, el tema de la actividad, el tema del entrenamiento de fuerza, seguramente para este ámbito de gente hay que hacer cosas aparte, ¿vale? Porque son situaciones muy complejas y como tú dices, seguramente poner a una persona obesa a correr es pegarse un tiro en el pie. Porque lo primero, la persona seguramente se lesione y lo segundo, el segundo día va a tener una cantidad de agujetas que te va a decir, oye, mira, Raúl, oye, mira, Alberto, paso, paso. Y estamos dejando de lado lo que decías tú al principio, el tema de la adherencia. Entonces, Eso es. seguramente a una persona obesa, con simplemente que le obligues a caminar 15 o 20 minutos al día, es suficiente para empezar, ¿sabes? Eso probablemente a él le valga hasta por entrenamiento de fuerza, ¿sabes? Poniéndolo en contexto. Entonces, igual eso sea suficiente para ese tipo de personas. Y seguramente con eso y complementando un poco el tema de alimentación y demás, vea resultados. Seguramente llega un momento en el que la persona, como tú decías, ya te pida el hecho de, bueno, quiero empezar a moverme un poco más porque ya me siento mejor. Genial, vamos a trabajar con tu propio peso, adaptándolo todo. Seguramente poner a una persona obesa una barra encima con peso no tenga ningún sentido. Más que nada porque esa persona seguramente no tenga la movilidad óptima para hacer una sentadilla. Entonces, esto es lo que dice Cine Revolucionario, Marcos, lo dice mucho, que no tiene ningún sentido ponerle a una persona con falta de movilidad una barra encima cuando no sabes hacer una sentadilla con tu propio peso corporal. Y esto lo vemos todos los días en el gimnasio. Gente haciendo sentadillas que igual te hacen 5 o 6 centímetros, bajan 5 o 6 centímetros y dicen, yo muevo 120 kilos. Cabrón, pero si no estás bajando. ¿Por Eso qué no es. bajas 20 o 30 kilos y haces una buena sentadilla? E incluso, ¿Sabes? ¿por qué no Esto, aquí bajas ya me podría primero? poner a divagar, pero bueno, que Eso es. Pero incluso, ¿y por qué no bajas con tu propio peso y mejoras esa movilidad? Porque, por ejemplo, ahora tratando más el enfoque del entrenamiento, ¿a cuántas de tus clientes, a todas las personas que tú llevas, yo creo que la parte de movilidad es súper importante? Sí que es verdad, es importante. no te lo voy a negar, que es un poco más aburrida, porque puede llegar a serlo. Pero es que eso te está dando las bases, los cimientos para poder crear pues, esa mejor técnica. Esa mejor técnica tendrás más peso, más repeticiones y entonces ahí vendrán todas las mejoras. Porque si no Eso tienes es. los cimientos de esa casa, es que no puedes construir por el tejado. Es como intentar perder grasa con la L-carnitina. No, olvídate. Eso es. Es una maldita tontería. O sea, olvídate de eso porque es construir la casa por el tejado, entonces se te cae encima. Ahí está. Ahí está, es clave. Y sobre todo que lo que has dicho de que la movilidad suele ser algo aburrido y por lo tanto muy olvidado. Pues puede ser una oportunidad para buscarle, quizá no el momento más divertido, pero por ejemplo en mi caso, yo la movilidad lo meto al principio del entrenamiento y es el momento en el que hablo con la gente. Si voy con algún colega a entrenar o hay gente por ahí, aprovecho mientras estoy haciendo la movilidad y me pego la charreta, porque luego cuando me pongo a entrenar me pongo en los cascos y que no me moleste nadie, ¿sabes? Entonces ese va a ser el momento en el que, tío, pues ¿cómo la semana? Pues tal, pues mira lo que me ha dicho, es mi momento de charreta. Y mientras estoy haciendo la movilidad, intentar meterlo en un momento en el que, pues bueno, igual no va a ser el momento más divertido, pero por lo menos mientras estás de charreta al principio, en vez de estar de pie hablando, pues estás haciendo la movilidad. Eso es. Incluso para alguien puede ser lo que tú dices antes del entrenamiento, meterlo en la parte de movilidad
en la primera parte del entrenamiento, mientras habla, mientras está con sus colegas o lo que sea, incluso puede ser viendo una serie de Netflix por la noche antes de ir a dormir o levantándose, tomándose un café mientras está viendo la tele. O sea, es buscar el momento perfecto para cada persona. Porque si nosotros estamos trabajando con mucha gente, a mí me pasa, no existe una dieta perfecta para perder peso. Puede ser que a alguien le esté haciendo una dieta cetogénica y le vaya de puta madre. Y hay gente que esté haciéndole una dieta alta en carbohidratos para perder grasa y le esté funcionando también. Son dos casos y dos personas totalmente diferentes. Entonces, Ahí está. el hecho del contexto y la individualización, sí que es verdad que somos muy pesados y muy repetitivos, pero es que al final es la pura verdad, la pura verdad. Entonces, quería también preguntarte por cuáles son tus motivaciones a nivel del llevar a personas. Es decir, ¿qué es a ti lo que te motiva? ¿Qué es esa fuerza que te hace decir, hostia, yo quiero ayudar a las personas, quiero hacerles, sobre todo, tú lo has enfocado a esa pérdida de grasa? ¿Por qué esa motivación a la pérdida de grasa y cuál es el motivo principal que te impulsa, hostia, quiero ayudar a la gente? Pues mira, yo lo primero que decía nada más salir de la carrera y empezar a trabajar, yo siempre decía que me consideraba un afortunado por poder trabajar con personas. Porque hay mucha gente que trabaja con ordenadores o con plantillas de Excel todo el día, que ni les hablan, ni les gritan, ni les ríen, ni nada. Y eso tiene que ser horroroso. Yo, si estás escuchando esto, yo lo siento, pero lo pienso así. Yo me siento un privilegiado por poder trabajar con personas. Y el hecho de que simplemente una persona te venga y te diga, porque por ejemplo, esta última semana me ha pasado mucho, de hecho el otro día lo puse, que una persona me escribió un mensaje y me dijo, oye Alberto, gracias porque me has cambiado la vida. Para mí eso es brutal. Porque para mí cambiar la vida, una cosa es que te diga, hostia, me has ayudado un montón, pero hostia, me has cambiado la vida, es un mensaje brutal. Y cuando recibo eso, digo, coño, por esto empecé a hacerlo. ¿Sabes? Porque obviamente hoy en día es la manera en la que me gano la vida, ¿no? Pero más allá de esto, más allá del dinero, el hecho de que una persona te venga y me diga, joder, es que si no fuera por ti, pues no estaría entrenando. Si no fuera por ti, seguramente no estaría en el punto en el que estoy ahora. Eso es lo que a mí me motiva a seguir ayudando a la gente. Y cada vez que recibo un mensaje así es como, joder, Alberto, que no se te olvide por lo que hiciste esto, porque empezaste a hacer esto, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Supongo que a ti te pasará igual. Qué buen mensaje. Sí, o sea, al final, cuando tú empiezas a hacer algo, es lo que tú dices, que cuando trabajas con personas, al trabajar con otro individuo, que no es, no es estar en un portátil respondiendo un mensaje, no, estás con ella, sobre todo lo importante es que estás en un proceso de cambio, que estás transformando a esa persona. Y eso es brutal porque hay momentos buenos, hay momentos malos, pero lo que más se lleva a la gente de todo esto es lo que ha disfrutado por el camino. Yo soy hiper mega pesado y disfruta del camino. Disfruta del camino porque el resultado va a ser bueno si tú trabajas durante el camino. Si no trabajas durante el camino no va a haber resultado. Entonces, si tú tienes que trabajar durante 6 meses, ¿qué mejor manera hay de trabajar que estar disfrutando? Ahí está. Me gusta mucho eso que has dicho del tema de disfrutar el camino, porque recuerdo una cita de un libro que me leí, se llama Hábitos Atómicos, bastante conocido, de James Clear, que al final del libro comentaba, había como una conversación entre un jugador amateur de rugby y un entrenador a nivel internacional, ¿vale? Lo que podría ser, pues, como si ahora un chavalín que juega fútbol va a hablar con Guardiola, ¿vale? Por ejemplo, para ponerlo en contexto. Pues este chico le preguntaba al entrenador, oye, ¿qué diferencia hay entre los jugadores como yo, los jugadores de mi equipo, que jugamos a nivel provincial, y los jugadores a nivel internacional, los jugadores, digamos, de primera división? ¿Qué diferencia hay? Entonces este chaval pues se podía encontrar la típica respuesta de, pues bueno, son más fuertes, o son mejores, o entrenan más, o han nacido para esto, ¿no? Y el entrenador le dijo, mira, la diferencia es que ellos se enamoran del aburrimiento. O sea, se enamoran de hacer todos los días lo mismo. Y va un poco relacionado con esto, ¿no? De disfrutar del proceso. Muchas veces nos olvidamos de eso. Es como que nos centramos tanto en la meta final que llega un momento que nos olvidamos de por qué empezamos esto o de celebrar las pequeñas victorias diarias o todo esto, ¿no? Y me flipó la reflexión de este entrenador que decía, es que la única diferencia no es que sean más fuertes ni sean más rápidos, sino que ellos
se enamoran del aburrimiento. O sea, ellos saben que tienen que hacer esto todos los días y no tienen otra que enamorarse de esto. Esa es la diferencia. Es eso, y normalmente las personas esas que están como en la parte más del alto rendimiento, lo que les motiva, lo que más les motiva es mejorarse, ser mejor que ayer. Ser mejor que ayer. Y ese reto de tener que ser mejor que ayer es su momento de disfrutar. Es la manera que ellos tienen de disfrutar. Y esto a mí me pasa un poco más o menos, y es que a mí me gusta ayudar muchísimo a las personas, pero yo quiero ser mejor cada día porque así sé que voy a ayudar mejor a cada persona que vaya pasando. Entonces, cada día que pase, el servicio que voy a ofrecer, el trato que van a recibir, la información que van a recibir va a estar más actualizada, va a estar más preparada para ellos. Entonces, yo creo mucho en esto de la mejora constante. Y yo soy una persona que me gusta ponerme expectativas muy grandes y sí que es verdad que hay muchos psicólogos que hablan de, hostia, sí, puedes poner expectativas muy grandes, pero tienes que tener como pequeños pasos para llegar a esa cima. Y si están muy bien los pequeños pasos para llegar a esa cima, pero también tu expectativa, tu motivación, tu foco tiene que estar en algo muy grande. Y esto, enfocado a la pérdida de grasa, tiene que ser parecido, porque sí que es verdad que la lucha diaria y el cambio de hábitos diarios está muy bien, pero si tú no tienes ni idea de dónde quieres llegar, ¿para qué quieres esos pequeños pasos? No hay esa motivación. Imagínate que tienes una persona que le sobran 20 kilos, por decir algo, porque al final no es que te sobren o te falten, porque el peso es muy relativo y esto daría para hacer 3 horas de videollamada. Pero es eso, ¿qué es lo que te motiva? Y cuando encuentras la motivación de esa persona, le dices, vale, para llegar a este punto, vamos a dividirlo en 100 pasos. 100 pasos son 100 días. Vamos a intentar llegar a esos 100 días haciendo 100 cosas, cada día una cosa, una cosa, una cosa, y así hasta 100. ¿Qué pasa? Que al acortarle, estás trabajando de manera pequeña y así para él no es algo muy difícil, no lo ve tan lejos, pero tiene el foco de la expectativa grande. Y yo creo mucho en eso, ¿no? En tener una expectativa muy grande, pero también trabajar en los pequeños pasos. Eso es. Me gusta mucho que comentes esto porque además yo es algo que comento todos los días en mis historias como frase un poco mantra, que es el ser un poco mejor cada día. Lo digo todos los días, me lo tengo que tatuar ya en la frente casi porque ya todo el mundo casi que por mi pueblo incluso me cruza gente y me lo dice, me dice, ser un poco mejor cada día. Ya se me ha quedado como mantra. Qué bueno. Pero me mola mucho eso que dices porque además Alberto de Macro Wizard dice una frase así como pensar en grande, actuar en pequeño, ¿no? Que es justamente lo que estabas comentando. El tema de yo tengo un objetivo muy grande a largo plazo y lo voy desglosando en pequeños objetivos semanales, diarios o mensuales, como ya cada persona. Pero ahí está la clave, ¿no? Porque si no acaba, es lo que tú dices, llegará un momento en el que la motivación se acaba y puede que hasta se te olvide por qué empezaste todo esto y acabarás abandonando, que es lo que le pasa al 99,9% de la gente que empieza cosas así sin realmente tener una base o, como dices tú, sin tener idea. Entonces, ahí está la clave, tío. De hecho, hay una frase de un filósofo estoico, de Séneca, que dice que si no tienes como un destino y tú vas en barco, ningún viento te es favorable. Si no sabes dónde vas y vas en un barco, ningún viento te es favorable porque no sabes dónde vas. Entonces, no puedes utilizar ese viento, que serían esas herramientas, para perder ese peso, que sería el destino. Entonces, quería aprovechar para preguntarte, y creo que esto es algo que no se suele preguntar en muchos podcasts, y es que, ¿qué es lo que irrita, que pone de mala hostia a Alberto? Enfocado en nutrición, entrenamiento, en cosas que ve. O sea, ¿qué es lo que dices? Me hierve la sangre, no puedo. Igual tengo más de una, ¿eh? Pero te voy a decir algo que me ha pasado recientemente, ¿vale? De hecho, cuando me lo has comentado me ha venido porque justo me pasó ayer. Bueno, es una situación con una clienta en la que me comentaba que estaba muy contenta con el entrenamiento, que en lo que nos queríamos especializar estaba consiguiendo los objetivos, pero que se estaba viendo muy grande de arriba del torso. Pues estaba viendo muy grande de espalda, estaba viendo muy grande de brazo y demás.
Y le dije, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? 8 semanas. Digo, llevas 2 meses entrenando y realmente, aunque quisieras, el problema es que, ahora voy a llegar al asunto, pero el problema es que, aunque quisieras, no te podrías poner enorme. O sea, es que aunque quisieras a nivel fisiológico, la mujer, aunque quiera, no se puede poner como un hombre. Bueno, sí, haciendo un poco de trampas, pero bueno, de Tendría manera que natural coger... es imposible, ¿vale? Entonces, lo que me irrita a mí de estas situaciones es que la gente no quiera ver o no quiera entender, ¿vale? Y a esto me refiero a que hay mucha gente que aún está con creencias antiguas muy, muy, muy arraigadas, como esto de las mujeres si entrenan fuerza se ponen enormes, y me podría ir a lo típico de los hidratos por la noche, las grasas, la proteína daña al riñón, etc, 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 ¿no? Pero creo que lo que más rabia me da es que con la cantidad de información que hay hoy en día, mejor o peor, pero la hay, al alcance de todos. Hay información gratuita de muchísima calidad, ¿vale? En tu perfil, en el mío, en 200.000 perfiles más. Habiendo todo esto, me da muchísima rabia que la gente aún así no quiera ver. Siga pensando que no, me da igual, aunque 200.000 cuentas me cuenten esto, no pueden decir la verdad. O sea, lo que decía mi abuelo tiene que ser lo que valía. Esto es lo que más me irrita hoy en día, tío. No puedo con eso. Como el hecho de limitarse ella misma sabiendo que tiene toda la información que ella quiera. Y suele ser Espero uno que de no los escuche esto, problemas. la verdad. Bueno, si le si sirve para lo recapitular... escucha, ella ya sabe lo que... Bueno, ya se lo dije yo a ella, o sea, no estoy diciendo aquí nada nuevo. Esto que estoy diciendo aquí también se lo dije a ella, o sea que tampoco pasa nada. Pero bueno, un saludo, ¿eh? Y también te quería aprovechar para preguntarte otra pregunta, y ¿qué es lo que Alberto cambiaría de sí mismo hoy en día para mejorar? O sea, algo que tú consideres que podrías mejorar y te gustaría cambiar. ¿Qué sería? ¿Un hábito, alguna cosa que tú sientas que no, que tú mismo ya sabes que no es del todo correcta, o simplemente que no te gusta, que no te está dejando avanzar y que te gustaría cambiar? Pues hay varias cosas que ya estoy trabajando en ellas. Una es el tema de la organización. Llevo ya un par de semanitas pues, tratando de organizarme un poquito mejor, intentando que cada hora que uso de trabajo pues 100% tenga el foco en lo que toca y poder sacar mejor rendimiento a cada hora. Eso es algo que ya le estoy poniendo. Pero sobre todo el tema de la paciencia, tío. Siempre me considero una persona súper impaciente, tío, y si mi chica está escuchando esto lo sabrá. Pero me considero una persona muy, muy, muy impaciente, tío, y me da rabia cuando yo justamente le digo a la gente paciencia, 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 y yo soy la primera persona que para muchas cosas no tengo paciencia. Para el tema de los procesos físicos y tal, ha sido algo que sí, mentalmente me lo he trabajado mucho, pero para otro tipo de cosas, pues por ejemplo esto que acabamos de comentar, me hierve mucho la sangre y tengo la cuerda muy corta, ¿no? Que se dice. Y eso es algo que me gustaría trabajar, tener un poquito más en ese sentido y quizá de empatía, vamos a llamarlo, y tratar de ser un poquito más paciente en muchas situaciones. Tener un poquito más la mente fría. Yo creo que esto nos pasa a todos un poco, sobre todo al principio. A mí me pasaba mucho esto. Yo estuve jugando en un club de aquí de donde soy yo, de Cataluña, semiprofesional, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que era el rendimiento del propio equipo era élite, ¿vale? O sea, fisios, gente que venía a cogernos plicometría, antropometrías, teníamos psicólogos cada semana, entrenábamos 4 días a la semana, 2 horas, preparador físico, movilidad, entrenamiento de fuerza, o sea, todo lo que quisieras. Y sí que es verdad que al estar tanto en la élite, cuando llegas a un momento que estás en la élite, la diferencia entre la élite y una persona más amateur es el foco, es el estar concentrado y el tener muy claras las cosas. Y yo cuando empecé a mejorar mi alimentación, yo mejoré muy rápido mi alimentación. Yo comía muy, muy mal, yo comía patatas fritas, pero cantidades muy grandes, con carne rebozadísima, con súper aceitada, pizza, Burger Kings cada semana, y yo conseguí cambiar todo esto en menos tiempo de lo que tarda la gente. Y al principio, con los primeros, que le llamo yo changers, que son la gente del equipo, me impacientaba un poquito y a veces
como que me irritaba el sentido este de decir, hostia, como que yo lo veía muy fácil y les decía, ¿cómo no puedes conseguirlo? O sea, a mí me frustraba el que ellos tardaran tanto, pero yo no era por mí, a mí me molestaba por ellos. Imagínate, al punto que llegaba. Sí, sí. Ese momento de impaciencia. Entonces, ahora, si quieres aprovechar para hacerme alguna preguntilla, alguna cosa, al final esto es lo que quiero de que se lleve la gente de este podcast, es eso, una conversación entre amigos que hablan sobre un poco sobre nutrición, entrenamiento, mentalidad y nada, también me puedes preguntar tú sin ningún problema. Al final esto es una charla y quiero que la gente se lleve aprendizajes. Pues me gustaría hacerte 2 preguntas, ¿vale? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué le dirías al Raúl de hace 2 años? ¿Vale? Pues mira, sabiendo lo que sabes ahora. Mira, si quieres hazme las 2 preguntas o primero te respondo una y después la otra. Esa es la primera y la segunda es, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Vale, buenas no preguntas. No dónde te querrías ver, ¿eh? ¿Dónde te ves? ¿Dónde me veo? Vale. Mira, pues al Raúl de hace 2 años le diría que no tuviera miedo, que el miedo simplemente te guía, te marca el camino, es decir, las cosas que más miedo te dan a hacer, o sea, las cosas que más miedo dan de empezar a hacer son las cosas que a largo plazo más te van a aportar, ¿vale? Y esto hay una historia muy, muy buena que la escuché hace 2 años y cada cierto tiempo vuelvo a mirar este vídeo. Y es un vídeo de Will Smith explicando cuando se fue a tirar con sus amigos en paracaídas. Y Will Smith estuvo con sus amigos en Dubái, se fue a cenar, estuvo la noche, bebieron, no sé qué, se emborracharon un poquito, estaban de cachondeo, mañana nos tiramos en paracaídas, no sé qué. Y cuando llegó la hora de ir a dormirse y estaba solo, empezó a decir, hostia, que nos vamos a tirar de un paracaídas. Hostia puta. ¿Qué pasó? La noche la pasó muy mal, con dolor de barriga, dolores de cabeza, sin poder dormir, moviéndose todo el rato, pesadillas. Se levantó hecho destrozado. Fue a desayunar con sus amigos, un silencio, pero un silencio. ¿Sabes ese momento, ese típico momento incómodo? Todo el mundo desayunando en el hotel, mirándose, ¿qué coño vamos a hacer? Decir, pero todos lo piensan. Exacto, ¿os acordáis? Y de golpe suelta uno y dice, hoy nos tiramos en paracaídas. Y todos hacen así, le miran, como le miran mal diciendo, estás loco. Bueno, cogen, desayunan, el desayuno les sienta fatal a todos, se van en coche, llegan al sitio donde se iban a tirar en paracaídas, se están subiendo, suben el avión, están subiendo, y llega un momento que hay un semáforo, él explica que hay un semáforo y hay 3 colores, el primero está rojo mientras están subiendo, después se pone de color naranja y ahí ya empieza a cagarse más aún, ya estás súper nervioso y de golpe se pone verde, estás sentado delante de la ventanilla, la abre y justo hace un comentario Will Smith, que es bastante gracioso, que dice, entonces te das cuenta que nunca has ido en un avión y han abierto la puta puerta. Del aire este que entra, ¿no? Y ¡fua!, que impacta. Al final estás a una altura que ni te imaginas, estás con un tío colgado aquí en la parte de la cadera y que te vas a tirar en paracaídas, que no sabes si se va a abrir o no. Entonces el chico le dice, nada, voy a hacer una cuenta atrás desde 3 y entonces saltaré. Y entonces hace 3, 2 y tira. Entonces, mientras están volando, él explica que es la mejor experiencia de su vida. Y que de todo el miedo que tuvo en el proceso, hasta llegar a ese resultado, ¿no? a ese momento de saltar y estar en el aire disfrutando, a no sé cuántos metros de altura, pasó miedo, lo pasó mal, no disfrutó del camino, cuando todo ese miedo, cuando se tiró, fue su mejor experiencia. Y eso a mí fue algo que me impactó. Y eso me llevó a... no sé cuándo fue, creo que fue después de un San Valentín, hablar con mi madre y decirle, oye, mamá, quiero aprender inglés. Y yo era una persona que decía, hostia, el inglés no sirve para nada. Porque el español, como se habla en muchos sitios, ya está. O sea, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, yo le decía. ¿Sabes? Como que decía, no quiero aprender inglés porque no me veo capaz.
Y en la ESO me había pasado eso, y en bachillerato me había pasado eso. Muy malo en esa lengua, en general en las lenguas. Y entonces fue un momento como de decir, hostia, tienes que cambiar algo. Y ese miedo interior, después de mirar ese vídeo, esas navidades, dije, tengo que irme. Y me pillé, cogí no sé cómo, es una agencia que te lleva me llevó a Inglaterra, precisamente a Escocia, y me tiré 3 meses allí trabajando. Y todo el miedo que pasé hasta llegar al sitio fue horrible, porque mi inglés era bastante malo. Inglés de 5, toda la ESO, para que te hagas una idea. Y justito y con la ayudita del compañero. No sé si me explico. Y entonces, claro, una vez llegué allí y lo que disfruté, o sea, yo llegué a un momento que era el cumpleaños de mi pareja y yo me volvía para hacerle una sorpresa, pero decía, tío, no quiero volverme, no quiero volverme. Estaba disfrutando, estaba aprendiendo inglés y fue una locura. Y en ese momento es cuando decidí emprender y centrar todas mis energías en ayudar a las personas a cambiar, a mejorar su estilo de vida y a enfrentarse a esos miedos o a esa posible vagancia de, hostia, no, yo soy muy vago, no lo conseguiré. Y ponerlo todo fácil para que ellos lo consiguieran. Eso es lo que le diría al Raúl de hace 2 años. Brutal, tío, brutal aprendizaje. O sea, esto, si alguien ha aguantado hasta aquí escuchando el podcast, le habrá valido la pena escuchar esto, ya te lo digo, brutal. Y la segunda pregunta que me has hecho, que era la de ¿dónde me veo? ¿No? ¿Dónde me veo yo dentro de 5 años? Pues yo soy una persona que funciona mucho por retos, ¿no? Me gusta retarme. Y sí que es verdad que llevo un cierto tiempo, un poco estancado en ese nivel de retos, de decir, hostia, no tengo ningún reto. Entonces, dentro de 5 años, yo me veo rompiendo los retos, que tengo planteados de hoy en día. Y sí que es verdad que son retos a priori muy difíciles, pero es lo que te decía, tener las expectativas muy altas y planificar los pasos a pasos, lo que comentabas antes, de soñar en grande y actuar en pequeño. Pues un poco en eso. Eso es. Y sería eso. Y sobre todo me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora a nivel de nutrición, incluso enfocarlo también en la parte de entrenamiento, porque creo que ese doble pack, ¿no?, de entrenamiento y nutrición, creo que es muy importante y creo que se tiene que explotar más. Y poquitas personas lo tratan al mismo tiempo. Sé que es verdad que tener el conocimiento de ambas en un alto nivel como experto, de saber en un tema concreto, es un poco difícil, pero en términos generales, para poder ayudar a gente como más amateur, no enfocarlo tanto a rendimiento o en obesidad solo, no, más en ámbitos generales. Qué bueno, tío. Estoy seguro de que eso se dará, tío. Seguro. Y es eso, trabajar y sobre todo recordarle a las personas que no se trata de conseguir cosas, sino se trata de conseguir esas cosas, pero habiendo disfrutado. Porque de nada sirve conseguir aquello que tanto deseabas. Imagínate que alguien quiere conseguir algo material, un coche, quiero conseguir un Lamborghini. Pero todo el trabajo que tiene que hacer durante 5 años es un puto infierno. Ahí ya nos podríamos meter en técnicos estoicos, que igual el Lamborghini no es lo ideal, ¿no? Sería más hedonista. Pero ahí ya daría para otro podcast eso, ¿eh? Claro, eso sería es otra mentalidad y ya podremos hacer 1000 podcasts porque ya te digo, o sea, me ha encantado hablar contigo. Si tienes alguna pregunta más o si quieres hablar de algún tema más, podemos seguir hablando. Si no, ya lo podemos dejar por aquí y como tú veas. Por mí todo claro. No sé si tienes ¿Sí? alguna cosilla ahí que quieras comentar. No, por mí ya te he preguntado todo, ya he intentado exprimirte como una naranja, como mi logo. Y nada, sí que es verdad que me gustaría que para acabar, para finalizar, si tuvieras que decirle una frase, solo una frase, imagínate que te están escuchando millones y millones de personas, que pasará, ¿qué les dirías? Una frase.
sin reflexión, una frase y se acaba. Pues me quedo con la que me acompaña todos los días, que se centre en ser un poquito mejor cada día. Brutal, muy bueno. Pues nada, hasta aquí ha llegado la entrevista con Alberto. Espero que os haya molado un montón. Si habéis aguantado hasta aquí, hasta el final del podcast, deciros que también estoy en iVoox, que estoy en Spotify, o como se diga, también estoy en YouTube y quería daros un regalo a todas las personas que hayan llegado aquí a la parte del final, y es que en la descripción de la plataforma tenéis un regalo, ¿vale? Que es un ebook hablando sobre los 4 pilares más importantes para la pérdida de grasa, que creo que aquí Alberto estará bastante de acuerdo conmigo, que son la nutrición, el entrenamiento, el descanso y la mentalidad. Y todos estos pilares te van a hacer a marcar un poco el camino, te van a dar los conceptos básicos para empezar a perder esa grasa y empezar a estar más saludable. Así que nada, espero que os haya molado mucho y recuerda, disfruta comiendo saludable. Muchas gracias. Dope skies.